Hola, soy María Teresa Priego, bienvenidos a Abiertamente. Pensemos cada quien en su padre, al que puedes tomar el teléfono y llamarle, al que ya no se puede, al que quizá nunca pudimos llamarle, el que nos acompañó en la infancia como un padre cercano, el que fue distante o el que con esfuerzos apenas podríamos nombrar como un padre biológico. Pensemos en esos hombres que sin ser padres biológicos han sido y son los verdaderos padres. Detengámonos en lo indispensable de analizar y aprender la figura paterna. Ese padre que fue hijo a su vez, que es portador de su propia historia. Y hay tanto de esa historia que ignoramos, tan plagada como sucede en todas las familias de secretos y de no dichos. Analicemos esas rebeldías indispensables que nos separan de la figura paterna para permitirnos elegir nuestro camino, elegirnos. Acompáñenos en esta conversación, testimonio con el periodista y escritor Gastón García Marinozzi. Hay que hablar. Creo que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada uno tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo abiertamente. Este es el tema, en busca del Padre. Así que regreso, papá, con el más mínimo pretexto a esos territorios que son tuyos y míos. En la penúltima curva del Golfo de México existe una playa que se llama Miramar. Es la nuestra. Ahí inventaste el mar para mí. Son nuestros para siempre los trópicos, los lagartos, las pirámides de Palenque, todas las ternuras posibles en la infancia, y los imaginarios y los juegos. Nos despedimos una noche de septiembre, tu mano en mi mano. Escuché ese gemido largo que venía de ti. Tú y yo ante la última traición de tu cuerpo. Vete tranquilo, papá, que yo cuido tu viaje. Escuchamos las canciones de aquella tu trova yucateca. Escuchamos Macondo con César Chávez. De tu cama volaron cantidad de mariposas amarillas. La orfandad es el fin del mundo conocido. Me dijiste tantas veces, cuando me muera, escribe de mí, para que no me muera completito. Te daba miedo el olvido. Escribo de ti. Soy la guardadora de nuestra memoria. La de lo que sé de tu vida y lo que ignoro y lo que imagino. Alguna vez fuimos ingenuos e invencibles. Yo lo recuerdo. Alguna vez tus palabras ordenaron mi mundo. Alguna vez, para poder elegirme, tuve que estallar ese mundo que ordenaron tus palabras y tú lo entendiste. Estás en mis 3 hijos, en los paisajes que amabas en el sureste mexicano. Estás en mí. Ya ves, aquella noche, hace 6 años, estuviste obligado a morirte, pero jamás completito. En el amor y en la gratitud no hay lugar para el olvido. Apenas amanece, papá, y yo te busco. Bienvenido, Gastón García Marinozzi, periodista, escritor, autor de Viaje al fin de la memoria, el libro Las mentiras, Quién dijo que todo está perdido, Los lugares verdaderos, y el que nos convoca a nuestro tema de hoy, Instrucciones para matar al padre, ese matar, por supuesto, simbólico. Gastón, hola. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Me gustó muchísimo tu libro y además quiero explicar un poco por qué es un libro autobiográfico, ¿no? Sí que lo es, y al mismo tiempo lo vas mezclando con las experiencias de otros escritores en sus relaciones con sus padres. Tú comienzas a escribirlo, esto que leemos cuando murió tu papá. Él estaba en Argentina, tú en México, ¿no? Uh-huh. Ese largo viaje. Sí, es un viaje que hago y hace también el protagonista, ese viaje para ir a enterrar al padre, pero regresar muy pronto para seguir la vida en el nuevo hogar, criando hijos y tal. El libro no es exactamente autobiográfico,
Tiene tonos autobiográficos, por supuesto. Es un libro muy personal, pero también hay un personaje que yo creé para poder contar esta historia que es mía en gran parte, ¿no? Es mía y de los míos. A veces me preguntaba qué era esto de la autoficción o la autobiografía, y me parecía que era una herramienta para contar esta historia, pero no lo suficiente, ¿no? Entonces tuve que abocarme más bien a este género híbrido que tiene el libro para poder contar esta historia que quería contar. Cuando te refieres a género híbrido, ¿te refieres a la parte de ensayo que analiza los vínculos de otras personas entre sí? Sí, y la parte de diario, porque por momentos es una novela. Yo digo que es una novela, defiendo esto como una novela, pero también es como toda novela, o como buena parte de las novelas desde un tiempo a esta parte, está conformada de distintos artefactos, ¿no? que le acaban dando sentido. Y aquí está conformada de diario íntimo, diario de lecturas, diario de viajes, algún ensayo también con el que abordo otras lecturas, ¿no? Entonces, sentí que ese tenía que ser el tono, este tono interrumpido que tiene, fragmentario, ¿no? Sentí que para hablar del duelo y de la vida había que hacerlo de esa manera, al menos en este libro que escribí, ¿no? Sentí que no bastaba con hacer una novela más tradicional, o solo poner un diario, o solo hacer un ensayo. Aquí había que, como la vida misma, hacer una mezcla, un patchwork, digo yo, ¿no? Como estos fragmentos de tejidos que acaban conformando una gran tela, estos cuadrados de diferentes colores y estilos y tal, que acaban conformando la historia en general. Por eso está escrita de esa manera y por eso está en ese tono, ¿no? A priori parece que es una historia profundamente triste, como es la muerte de un padre, ¿no? Pero no es solo eso, también es una historia muy luminosa porque es criar hijos, y eso es una de las, en muchas buenas circunstancias, es de lo mejor, ¿no? Es pura vida. Bueno, también creo que hay que darle la oportunidad al lector de decidir si le pareció triste, si no se lo pareció. Claro. A mí no me parece una historia triste. Claro. Me parece una historia de un hijo que está tratando de colocar en algún lugar con la mayor justicia posible al padre. Y de un hijo que a su vez está siendo padre. Tú acababas de ser papá, ¿no? Efectivamente, sí, de eso se trata justamente, ¿no? Como de contar esas dos partes de la vida, ¿no? Indisolubles, que están ahí. Yo no quería contar un duelo y que fuera triste, no. No quería que fuera solemne, ¿no? Yo quería que fuera un poco como lo que acaba siendo este texto, ¿no? Un texto que tiene por momentos una luz, tiene un humor absurdo, un humor bobo también, pero tiene la gracia que tiene la vida a veces, ¿no? Yo digo que si en el duelo solo nos quedamos en el dolor, eso nos lleva a una enfermedad mental, ¿no? El duelo, como la vida misma, tiene que estar hecho de todo eso, de los recuerdos buenos, malos, de la vida, la cotidianeidad, ¿no? Eso me interesaba plasmar acá. Sí, de todo eso está lleno el duelo, por supuesto. Pero, ¿qué pasó? Te llaman por teléfono, tú llegas allí y da la impresión de que tú tenías cosas que resolver con tu papá. Sí, como todo mundo, creo, ¿no? Tenemos un diálogo permanente con nuestros padres, ¿no? Que no se acaba nunca, ni siquiera con la muerte de ese padre, ¿no? Entonces ese diálogo siempre está, y aquí en el caso de esta historia había que seguir esa conversación, ¿no? Por eso el padre de alguna manera se aparece casi como hamletianamente, como un fantasma en la noche, como un sueño en la noche. Se aparece para seguir esa conversación del narrador, ¿no? Entonces me interesaba mucho seguir conversando con esa chance que da la vida a los que sobreviven, ¿no? En, como dices tú, acomodar, recolocar las cosas, ¿no? Así que un poco la historia va de eso, de cómo seguimos hablando con los muertos, de los muertos, ¿no? Así dice al inicio, ¿no?
Como, Y en muy distintos tonos, ¿no? Según haya sido nuestra relación, según se vaya Sí. acomodando. Pero ¿cómo fue tu relación con tu padre sin duda, antes? sin duda. Fue una relación compleja, por momentos, bastante compleja, pero llena de cariño, la verdad. Nunca sentí que faltara ese componente amoroso, ese componente de cariño. Y creo que eso es un regalo, ¿no? Que uno tiene para poder seguir conversando con esos muertos, ¿no? Entonces fue una relación compleja, como son muchas de las relaciones, pero había siempre esa cuestión y esa seguridad de que había amor también, ¿no? De ambas partes, ¿no? Luego había errores, equivocaciones, el manejo de la vida que lleva a muchas cosas. Y en esta historia está plasmado así también, ¿no? Es una relación en la que por momento se pregunta si tiene que perdonar a su padre, ¿no? Pero se responde que no hay nada que perdonar, mucho menos a un muerto, mucho menos a un progenitor cuando te ha dado la vida y no te ha provocado, digamos, hay casos que por supuesto son graves en mucho sentido, pero no es la historia esta, no es que haya hecho una cuestión dañina, alevosa al hijo, no. Pero uno también hace daño sin querer. Claro. Entonces es entender la posición en la que están los demás, es entender la posición que está uno. No es fácil, son caminos que tenemos que intentarlos todos, ¿no? Aquí con este escrito igual es mi intención, mi camino para llegar a eso, ¿no? Nos vamos a interrumpir tantito, vamos a un corte y regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestro fetiche para hoy, la pintura se llama La del Estribo, del pintor francés Gerard Garouste. Garouste publicó su autobiografía, se llama El Intranquilo, autorretrato de un pintor, de un hijo, de un loco. El primer brote de la enfermedad del pintor se dio cuando su esposa estaba embarazada, justo cuando iba a ser padre. Su libro comienza con una escena que podemos ver representada en esta pintura. Ellos estaban comiendo, su madre levantó la jarra de agua por el cuello y no por el asa. El papá, desquiciado por este acto, amenazó con matarla, subió por su pistola y la colocó sobre la mesa. Como vemos, la jarra en la pintura tiene el cuerpo de una mujer arrodillada. Garouste escribe, cito, mi padre fue un tirano, un psicópata. Y de su obra nos dice, cito, es cuando ya no puedo ir más lejos con las palabras y el razonamiento que pinto. Allí, donde las palabras se detienen, comienza la pintura. Me encantó ese pintor. Y qué tremendo, ¿no? Esa jarra. ¿Sí ves el cuerpo femenino? Claro. Sí. Pues mira, como lectora atenta tuya que subrayó con amarillo tu libro, yo tuve la sensación que sí había cosas que sentías que tenías que perdonar, que había un daño, yo no estoy diciendo que involuntario, pero la capacidad que tenemos para hacer daño sin querer, simplemente por transmisiones inconscientes, por todo tipo de cosas, es enorme. Yo sí sentí que había algo de esa naturaleza que tú querías trabajar. Sí, claro, siempre lo hay. Y me parece que es la tentación sempiterna que tienen todos los hijos, que creen que algún mal de su propia vida es por algún daño que le hicieron los padres, entonces tienen que buscar ese perdón para curarse o para lo que sea, ¿no? Y por supuesto, aquí es un hijo que está muy pendiente de todo eso, trata de entender esa relación y a ese padre, ¿no? Y se pregunta si tiene que perdonar. De hecho, por momentos escribe, te perdono, ¿no? Y luego se arrepiente no de decirte te perdono, sino de ser tan soberbio de creer que puede perdonar, que un hijo o alguien puede perdonar al otro, ¿no? Lo considero un acto de absoluta soberbia. ¿Por qué? Porque hay un sentido de las relaciones, de las justicias, de los daños y los amores que pueden tener una relación que van más allá de lo que uno pueda perdonar. Porque ¿qué es perdonar a un muerto? ¿Qué es perdonar a alguien que ya no está?
¿Para qué lo haces? ¿Lo haces solo para ti? Bueno, ¿Sabes? sí, por supuesto. Estás perdonando Entonces, al padre introyectado, a la madre introyectada, en fin. Tal cual, ¿no? tal Sí. cual, ¿no? Entonces, no deja de ser un acto soberbio en muchos casos, ¿no? Porque es un acto hasta narcisista, si queremos, porque es ponerte tú nuevamente en el centro de ese perdón para erigirte en una especie de superior que puede tomar esa decisión sobre los otros. Esta reflexión, digamos, igual no llegamos a nada, pero está en el texto, está en el libro, ¿no? ¿Quién soy yo para perdonar a mi padre? ¿Qué puedo hacer con esto, no? El ¿Cómo? mismo que eres para pedirle perdón. Claro, claro, claro. Es una carretera de 2 vías. Tal cual, pero el otro ya no está, ¿no? Entonces estás pidiendo perdón a una idea. Según Bueno, lo que tus creencias te lleven a creer dónde está esa otra persona que ya no está aquí físicamente. Eso lo arreglas según Pero tus no creencias. es una sí. parte importante de nuestro vínculo con las otras personas. Eso Totalmente. que uno cree que. Pero el no perdonar, ojo, aquí en esta idea, no es que te quedes con ese resentimiento o en una posición víctima del daño que te hayan hecho. Perdón, es como pues, quitarte de encima, de alguna manera, todo eso para poder seguir. Es como no perdonar a alguien o perdonar, es una especie de mochila de carga que uno va llevando por el resto de su vida y es como quitártela y dejarla al lado del camino y seguir, ¿no? Tengo la impresión, porque sí pienso que hay padres terribles, ¿no? Sí, Que hay también padres, uno puede claro. poner en la mochila no podía perdonarte jamás por más que lo intente y Obviamente, dejar la sí. mochila y seguir tu vida tan tranquilo, ¿no? Sí, hay padres que hacen mucho daño, muchísimo, a padres y madres, ¿no? Incluso lo hacen en nombre del amor, en forma de chantaje, de distintas maneras. El daño que puede hacer un padre o una madre sobre sus hijos, y como digo, y en nombre del amor puede ser terrible, terrible, ¿no? Somos sociedades que han llevado eso a veces al límite, ¿no? Con casos muy, muy, muy serios. Bueno, por suerte, mal que mal, los podemos ir viendo y conociendo de qué estamos hablando. Pero sí, en nombre del amor y de otras cosas se puede hacer mucho daño también. Y en nombre del, te lo digo yo, lo haces porque te lo digo yo. Hay algo que es muy interesante, es cuando tú vas analizando, por ejemplo, el vínculo de Paul Auster con su padre, de Sí. Philip Roth con su padre. Me gustaría mucho que nos hablaras de esas experiencias de estos escritores que a ti te fascinaron. Y te comentaba ya antes que hay una constante que es abrumadora y es la de los barriles y barriles de alcohol. Exacto, sí. Yo a la hora de escribir sobre este tema, al ser un tema tan universal y tan platicado y tan escrito y tan filmado y tan pintado, o sea, es el tema que todos de alguna manera tenemos algo que decir o que observar sobre eso, me interesaba mucho agarrarme de estos artistas, ¿no? Porque aquí hablo de pintores también, hablo de escultores, hablo básicamente de escritores, ¿no? Y en ellos yo buscaba de alguna manera, son escritores que yo he leído a lo largo de mi vida, que me gustan muchísimo, pero acá me centré en sus textos autobiográficos, ahora sí, declarado por ellos, o en sus biografías. Donde yo no quería tratar su ficción, sino como elementos más verdaderos, supuestamente verdaderos de sus vidas. O sea que tú sí te permitiste buscar en ellos lo mismo que yo buscaba en ti. Probablemente. Ok. Bueno, me honra que me digas eso, ¿verdad? Pero la cuestión es que yo quería entender, o más que entender, sentirme acompañado en una mesa en la que pudiéramos charlar varias personas sobre este tema, ¿no? Y bueno, en mi mesa me tomé el lujo de invitar a Paul Auster, a Philip Roth, a Bashevis Singer, a George Perec, a Malcolm Lowry, a Pamuk, a Kureishi, a muchísimos autores que hablaron de esto, ¿no? De cómo era la muerte del padre simbólica o real. Sí. Comencemos por la foto que tenía Perec de su papá y los botones de su uniforme. Claro. Esa parte es maravillosa. Es muy linda. Perec ahí también en la Segunda Guerra Mundial, en el momento que los nazis están arrasando en Francia, y él tiene un papá que es soldado, él es muy chiquito, y lo único que le queda de su papá es el recuerdo de una fotografía, ¿no? Perec, como sabemos, como nos enseñó,
su literatura está agarrada, basada en las pequeñas cosas, en la cotidianeidad, ¿no? En la infraliteratura, como le dice. Entonces, en todas estas pequeñas cosas. Entonces, él describe un botón del abrigo de su padre, soldado, elegante, porque está de día de domingo, tenía los zapatos lustrados, ¿no? Y nos cuenta ese momento y esa fijación que él tiene con esa foto que lo acompaña buena parte de su vida, y es ahí donde está su papá, ¿no? De imaginar cómo se había lustrado los zapatos ese día, el abrigo, cómo estaba peinado, el clima que hacía, ¿no? Y luego hay otra foto en la que no está el papá en la foto, pero él supone que el papá hizo esa foto, pues está él con su mamá. Y entonces, esas son las dos fotos, digamos, en una está, en la otra no está el padre. Él crea toda esa relación con quien fue su padre, ¿no? Y no tenía una memoria, ¿verdad? No, compartida con su claro papá. que no, porque era muy chiquito él cuando mueren ambos. Bueno, son Entonces, asesinados, la madre se va a un campo, las llevan a un campo de concentración y el padre muere pisando una bomba. Sí, me gustó mucho. Y, por ejemplo, Philip Roth. Philip Roth me encanta, Patrimonio, que habla de esos momentos finales ya de un padre anciano, ¿no? Y todo lo que había sido para él, ese padre que a pesar de que la propia comunidad judía del barrio se quejaba de este escritor incipiente y luego muy exitoso que fue Philip Roth porque se burlaba de ellos mismos. Y de él muchísimo. Sí, claro. Y de toda su familia. El padre siempre lo defendía, ¿no? Con quien lo defenestraba. Pero esa relación hasta el último momento, el padre en la cama, muy enfermo, que él lo tiene que acompañar, y toda esta reflexión que él tiene ante la enfermedad de su padre y la muerte de su padre, ¿no? ¿Qué clase de persona iba a ser después de ese momento que el padre no estuviera, ¿no? Y también Patrimonio y esa herencia que le deja el padre a partir de una vida de migrante que había llegado de Europa por la Segunda Guerra Mundial, la manera en la que se habían criado esos niños allí en Estados Unidos y cómo habían forjado el país admirable que tiene, esa parte admirable que todavía tiene Estados Unidos a pesar de tantos, ¿no? Esa parte que crearon esos migrantes, esa buena gente, como Además, dice. era un papá genial, porque toda la comunidad judía odiando por las cosas, digo, el complejo de Portnoy, por ejemplo, es tremendo, cuenta todo, ¿no? Y el padre defendiéndolo a pesar del enorme desprestigio que esos libros provocaban, ¿no? Y lo Para mismo él le y su pasaba a familia. Paul Auster, ¿no? Que dice que su padre era un hombre gris, una persona común, que no le interesaba casi nada de lo que hacía su hijo, pero también con mucho orgullo, cada vez que él publicaba algo en alguna revista, el padre era el primero que le iba a leer a la biblioteca, ¿no? Y Paul Auster habla también, creo que Paul Auster escribe el mejor libro sobre este tema, que es La invención de la soledad. Habla, igual que Philip Roth, igual que tantos, de cómo es la vida después de la muerte de un padre, ¿no? Cómo ese hijo se puede reinventar, cómo puede tener este diálogo, como estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Con ese padre ya muerto, y cómo eso de alguna manera es una segunda oportunidad para hacer las paces o para perdonar o para redefinir esa relación, ¿no? Para ti fue un parteaguas la muerte de tu papá. Sí, claro que sí. Creo que como la de cualquier persona, ¿no? La vida cambia por completo a partir de ahí. Pero a ti. Ah, para mí sí, claramente que sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste que era distinto? Porque tú hablas también de Eneas, es un personaje que al comienzo de tu libro es muy importante, de cuando él tiene que huir y carga al padre, lleva de la mano al hijo, y tú sentías que estabas un poco en esa situación. Sí, a mí, claro, porque cuando fallece mi padre, lo que pasa es que yo me convierto 100% en padre. Antes era hijo y padre, ¿no? Bueno, siempre somos las dos cosas de alguna manera, pero aquí ya no tenía a quién llamar o a quién ver o a quién pedir un consejo. Ahora era yo siendo padre sin esa figura, ¿no? Así que sí, es un parteaguas definitivo.
¿Y te diste cuenta en ese momento de cosas que tú hubieras aprendido de él que no sabías que sabías? Sí, sí, eso es un camino interesante que nunca se acaba, ¿no? Yo, para escribir este libro, llamé al mejor amigo de mi papá, a un primo de mi papá, y tuve muchas conversaciones con él porque quería saber cómo era mi papá de joven, que no sabía yo, cómo había sido de adolescente, cómo había sido antes de ser padre, ¿no? Porque el hijo no sabe ver esa vida del padre previa a ser padre. El hijo cree que el padre y la madre siempre han sido padres y madres, y no, fueron también jóvenes, fueron niños, fueron personas con dudas, con problemas, ¿no? Antes de que uno naciera. Nos vamos a ir a un corte, regresamos en un ratito, no se vayan. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestro tema de hoy, En busca del padre, conversamos con el escritor Gastón García Marinozzi. Gastón, nos estabas contando, tú dijiste quién fue mi padre antes de ser padre, cuando era niño. ¿Y alguna vez platicaste de eso con él mismo? Muy poco, por eso necesitaba esa información. Hay un momento que yo estaba construyendo este libro y me daba cuenta que me faltaba su voz, me faltaba datos suyos, anécdotas suyos, ¿no? Cuando uno escribe personajes, más o menos lo conoce por completo. Yo mis personajes, mis novelas, los escribo en libretitas, sé el dinero que tienen, de dónde vienen. Bueno, es una vida que tú inventas, no es un otro ajeno. Claro. Pero acá también yo quería hacer un ejercicio literario similar y me di cuenta que, bueno, no me lo quería inventar, sí quería conocer y en ese proceso literario, obviamente, todo lo emocional y personal que eso significaba, ¿no? Saber y fuiste con el primo. cómo había sido mi papá. Entonces busqué a un tío que es su primo y fue su gran amigo durante buena parte de su vida, que se criaron juntos y tal, para que me contara anécdotas de mi papá. Y fue un momento muy, muy bonito conocerlas, saber cómo era de chico, cómo era de adolescente, ¿no? ¿Y de qué te enteraste? Y eso me sirvió también compartirlo con mis hijos, ¿no? Contarle cosas del abuelo que yo no sabía. Y me enteré de cosas, su relación con su propio abuelo, sus aventuras en el campo, su pasión por los automóviles, que eso yo ya lo sabía, pero de qué manera desde muy chico ya tenía eso, ¿no? La verdad que la información que me dio este tío fue muy buena, fue confirmar de alguna manera que mi padre era buena persona, que era buena gente, ¿no? Que tuvo sus fantasmas, que lo llevaron donde lo llevaron, pero que había una base de amor fuerte que tenía este hombre y me gusta saber que era así divertido, con chistes tontos desde siempre, ¿no? Eso estuvo muy bien. ¿Y cuáles eran los fantasmas, esos que tú has podido indagar? Bueno, los que te deja ver un alcohólico, ¿no? El alcohólico no habla, el alcohólico vive en el silencio, vive en su propio dolor, ¿no? Es muy difícil tener una comunicación con una persona entregada a ese tipo de fantasmas. Entonces, hablábamos antes un poquito de esto, ¿no? Del alcoholismo. El alcoholismo lleva a la gente a lugares muy, muy profundos, muy oscuros, muy terribles y muy solitarios, ¿no? Muy solitarios, ¿verdad? Sí. ¿Tú Entonces, como hijo sentías esa soledad de él con el problema del alcohol? O sea, cuando lo veías... En su momento no, obviamente como hijo pequeño uno siente enojo, ¿no? O siente desapego, o siente abandono, siente otras cosas, ¿no? Luego uno puede hacer un trabajo para tratar de comprender, no acabas de entender por qué ocurre, porque siempre hay una información que uno puede que no tenga, pero intentas ser compasivo con alguien que ha pasado o está pasando un momento así tan cruel para sí mismo antes que con los demás, ¿no? Y llegaste a tener algunos datos, porque veo que eso lo indagas en los escritores, es lo que decía, esa constante del alcohol y como bien me recordaste hace rato de la migración en los escritores que tú eliges, ¿no?
Y hay relaciones, unas muy tormentosas también de padre-hijo, pero tú, ¿qué llegaste a imaginar? Te lo digo porque yo también he tratado de indagar esos secretos de mi papá. Después de que murió estaba el diario de su enfermera y yo lo abracé y me puse a leer el diario de la enfermera. Y me dijo mi hijo mayor, ma, tranquila, hay cosas que nunca vas a saber. Sí, es que yo creo Sí. eso también. Y no pasa nada con no saber, no hay que saberlo todo, no hay que entenderlo No se todo. puede, además. Sí, es como una cosa imposible. Entonces, no sé, no sé realmente cuál es. Puedo imaginarme alguna cosa u otra, algunos momentos u otros, ciertos contextos, pero no sé ni de él ni de nadie, ni de uno mismo cuando cae en con ciertos fantasmas, ¿no? ¿Por qué se da exactamente eso, ¿no? Y creo que la literatura puede ayudar a comprender algunas cosas, pero no entender la profundidad de eso en las vidas reales, ¿no? Ujú. Bueno, siempre quedan las interrogantes. Por ejemplo, hablas de Malcolm Lowry. Sí. ¿No? Cuando viene a vivir a México. Claro, estaba pensando en él también. Es un tipo que vivió en su infierno personal todo el tiempo, entregado al alcoholismo. Un genio, claro, pudo así en ese estado escribir una de las mejores novelas del mundo, pero él necesitaba eso. No sé exactamente por qué, ni sus textos, ni sus biografías, lo dejan demasiado claro, ¿no? De hecho, yo lo que resalto de él es cómo él habló todo el tiempo del maldito de su padre, ¿no? Como inventó un padre maldito. Luego la biografía dice que no, las biografías que hay sobre él y sobre su padre, dicen que el padre era un buen tipo, ¿no? Que le mandaba dinero puntualmente para que él pudiera vivir en México y seguir alcoholizándose o viviendo o lo que sea, ¿no? Pero él en sus fantasmas necesitó tener un padre maldito. Y no se lo inventó porque el padre, por lo que todo el mundo dice, no era Pero solo él sabe el padre que él tuvo, no los biógrafos, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, le creo más a Lowry que a sus biógrafos. Pero tampoco en nos ese queda sentido. claro por qué cae en esos infiernos, ¿no? Sí, claro. Claro, ¿y qué otro escritor estuviste trabajando? Me interesaba mucho la relación de Pamuk y de Kureishi sí. con sus padres, con el papá en ambos casos, porque hay algo interesante que les pasa a ellos dos, es que sus padres fueron escritores ocultos, fueron padres de Cierto. closet, digamos, ¿no? Porque por distintas circunstancias no publicaron. Pero Y qué transmisión de deseo a los hijos tan intensa Claro. en esos dos casos, ¿verdad? Uno llega a ganar el Nobel, el otro también es un excelente escritor, y ambos se preguntan qué hubiera pasado con esos escritos de sus papás, ¿no? Si hubieran salido a la luz. Y también se preguntan si sus papás dejaron una pasión que tenían, que era la literatura, para poder darles una vida a ellos, ¿no? Y me interesaba mucho esa pregunta porque era preguntar algo que todos los hijos deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué hacen nuestros padres y qué dejan de hacer nuestros padres para que nosotros podamos tener la vida que tengamos? Es una pregunta dura, pero es muy interesante. Acomoda un poco las cosas. Ok, es una pregunta como hijo, pero si le damos la vuelta y yo te lo pregunto como papá, ¿te parece importante que tu hijo se pregunte eso? Ojo, si la das vuelta a la pregunta se puede convertir en un chantaje y eso ya es un problema. No, lo otro es preguntarse, porque lo otro es compasivo. En cambio, desde el otro lado puede sonar un chantaje. Pero tú tienes dos hijos, ¿no? Adolescentes, ¿verdad? Sí, ahora sí. Si ellos vienen y te dicen eso que dejaste de hacer por mí, porque yo se lo he escuchado a mis hijos, yo le he dicho, cada vez elegí. Eso es muy importante. Sí, darles la seguridad a los hijos de que uno no dejó de vivir ni por ellos ni por nadie, me parece. Si dejaste de vivir así lo elegiste. Exacto, y no porque tiene nada que ver. Bueno, no. Hay circunstancias materiales que a veces nos impiden hacer o no hacer algunas cosas, pero en general hay que ser generoso con eso también, ¿no? Pero entonces, ok, volvemos entonces, si hiciéramos esa pregunta con respecto a la vida del padre, ¿qué te contestas? Digo, dado que te quedaste un poquito en el soliloquio, nos quedamos después de las muertes, ¿qué te contestas? Respecto a la historia que cuento a mi propio padre. Sí quiero hablar de ti. Sí. Sí, a esto de qué dejó de hacer mi papá por mí.
Es que eso yo no lo sé tampoco. No sé qué dejó de hacer. Intenté indagar sobre su vida, pero fue como una vida previa a su propia paternidad, ¿no? Yo me pregunto qué dejó de hacer él por él, más que por mí. Exactamente. ¿No? Y bueno, creo que muchas cosas. No sabría decirte ahora qué, pero la lección es que debemos vivir la vida tal como acabas de decir, eligiendo en cada momento, ¿no? Pues es que a veces hasta no elegir es elegir. Ya, exactamente. ¿No? Sí. O sea, tú cuentas cuando regresaste a México y esta sensación de necesito saber, necesito acomodar. Yo quiero que me cuentes qué ibas sintiendo porque cuentas cosas, momentos muy específicos en tu libro. Muy. Sí. Relátanos algunos. El regreso, bueno, creo que el libro, para decirlo con más claridad, está formado en dos partes. La primera se llama La ida, la segunda se llama La vuelta. Y justamente este regreso, esta vuelta, es la vuelta a casa, donde hay unos niños que hay que criar, ¿no? Hay que seguir criando, a pesar del dolor de la muerte del padre, ¿no? Entonces ahí cuando también toda esta paleta que es la vida toma sentido, ¿no? Porque la crianza de los niños por momentos te exige una practicidad que no te permiten dudas, ¿no? Cuando hay que cambiar el pañal, hay que cambiar el pañal. No puedes dudar si cambias el pañal, es que hay que pagar la renta, que hay que alimentarlos. No sé, hay un momento de la vida que todo se vuelve mucho más sólido, más real, más alejado de la duda, ¿no? Y eso también me parece muy interesante, me parece muy propio de la vida, me parece muy bonito en un punto, ¿no? Donde hay que pisar tierra porque hay dos personas, o los que sean, que dependen de alguna manera de ti, ¿no? Es como Eneas, otra vez cargando al padre y agarrando al hijo, cuidándolo hasta donde la propia vida te permite cuidarlos, ¿no? Porque estas instrucciones para matar al padre son al padre de uno y uno tiene que estar preparado también a que te maten cuando llegue el momento, ¿no? Me imagino que para muchas personas, si el psicoanálisis no es un tema en el que hayan estado o que les interese, debe ser como muy provocador como título, ¿no? Uno entiende que hablas de Freud, de Lacan, de las muertes simbólicas, pero sí me llama la atención cómo se vive un título así. Sí. Yo me fui por el lado del humor y por el homenaje. O sea, entre los muchos autores de los que hablo ahí, también hablo de Ibargüengoitia con sus instrucciones para vivir en México, de Cortázar, ¿no? Con sus instrucciones para diversas cosas. Entonces De Perecki, La vida a modo de Perecki, empleo. claro, exactamente. Entonces, estos manuales, entre comillas, para vivir, me interesaban muchísimo por esa parte que tienen de humor, esa falta de solemnidad. Y me parecía, como hablamos antes del tono del libro, me parecía importante abordar esto desde el título y desde ahí, ¿no? Entonces, claro, instrucciones para matar al padre, hay quien lo ha confundido con que podría ser un policial, me preguntó si era muy sangriento el libro. Un parricidio real. Exacto. Y me da ganas de decirle que sí era muy sangriento, simbólicamente era muy sangriento, pero bueno, no quería confundir a la persona. Entonces siempre aclaro pues, que... sí sangras cuando se te lee, sí sangras. Claro que sí, sí, claro que sí. No se puede escribir sin sangre, sin hígado, sin... Bueno, no algo de esa calidad. Ya. Entonces, la cuestión era desde el título dar una especie de tono de lo que iba a ser el libro, ¿no? Sí, me queda claro que lo de instrucciones es humor, pero este simbolismo de matar al padre es una cosa tremendamente seria. Nos podemos reír todo lo que queramos también, pero ¿qué ha sido eso para ti? Es decir, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo nos los explicaríamos para las personas que son temas que no les han interesado hasta ahora? Matar al padre, y ojo, es matar al padre, a la madre, o a Dios, a la patria, a cualquier de esas figuras que... Al gran otro. Al gran otro, a esas grandes figuras que tienen sobre ti una regencia de vida por completo, que por un momento es necesario porque alguien te tiene que cuidar, educar, criar, etcétera, ¿no? Pero hay un momento también de la vida, que es la llegada de la adultez, en la que simbólicamente hay que deshacerse de eso, hay que matarlos, hay que quitárselos, ¿no? Para lograr esa autonomía, para lograr esa
esa adultez que te permita ya tomar decisiones sin chantaje, sin culpar a nadie, sin vivir la vida con excusas, digamos. Y con culpa. Y con culpa, claro. Es algo muy valiente. Todos lo tenemos que hacer en algún momento de la vida. No es fácil. Y se puede hacer, viva todavía o no ese padre o esa madre, ¿no? Pueden llevar muertos años y uno todavía, si no lo ha matado, tiene que hacerlo de esa manera. Ahorita vamos a los detalles del parricidio metafórico. Nos vamos a ir a un corte de CIA, con nosotros regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vámonos a nuestra esquinita de lectores y películas. Voy a comenzar con las películas. Hay dos. Carácter, dirigida por el cineasta neerlandés Mike Van Diem. Un hombre joven, Jacob, asesina a un hombre mayor. Después viene la historia. Era su padre biológico, había violado a su madre cuando trabajaba para él y su crueldad era de todos conocida. Justo cuando, tras increíbles esfuerzos, Jacob recibe su título de abogado que le permitía liberarse de esa odiada presencia, no puede contenerse y comete el crimen. O sea, arruina su vida matando a su padre biológico. Está en YouTube, nada más tienen que escribir Carácter con doble K. Esta me encanta, Las invasiones bárbaras, del director quebequés Denis Arcand. Remy, un profesor jubilado activista de izquierda, tiene cáncer terminal. Llega su hijo, que trabaja en una financiera, lo que para el padre es una puñalada trapera, por supuesto, y Remy quiere ir a un hospital de la Seguridad Social, pues porque fue lo que defendió toda su vida. Y el hijo le cumple, solo que corrompe a quien puede para que su padre tenga cuidados especiales, y Remy feliz, diciendo, no, pues mi lucha no fue en vano, la Seguridad Social canadiense es una maravilla. El padre en un momento decide elegir su muerte. Quiere que sea en el campo, junto a sus amigos, su exesposa, sus examantes, y el hijo le arma la fiesta. Y así sucede entre las memorias y las nostalgias de esa izquierda, de esa generación de izquierda que atravesó tantos sismos. Los libros, Instrucciones para matar al padre, nuestro invitado Gastón García Marinozzi, del que hemos estado hablando. Y otro que quiero recomendarles, este es de una autora, Mi padre y otros accidentes, un libro autobiográfico de la escritora colombiana Paola Guevara. Paola creció llamando mamá y papá a sus abuelitos, hermana a su mamá, hasta que a los 34 años su madre le escribió un mensaje. Cito, Fernando vive en Cali y quiere conocerte, así por WhatsApp. A esa edad Paola conoció a su padre y comenzó el trabajo interior de asumir su identidad verdadera. El libro de Gastón incluye tantas y tan buenas obras. Ya hemos estado hablando de algunos escritores que él retoma, pero esa parte de recomendación de libros te la dejo acá. Bueno, ¿cuáles serían tus tres predilectos? A ver, sería Amor y Exilio, de Bashevi Singer, que cuenta, es una autobiografía un poco falsa porque mentía mucho, le gustaba mentir mucho cuando hablaba de sí mismo. Pero bueno, es su historia desde la infancia hasta la llegada a los Estados Unidos, su infancia en Polonia. También debe salir de allí porque bueno, estaba llegando el nazismo. Entonces esta vida de migrante que va atravesando algunos países hasta por fin llegar a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, donde ahí ya vive buena parte de su vida. Finalmente Bashevi Singer acaba ganando el Nobel, es un gran escritor, un gran cuentista, pero este libro en particular, su autobiografía, Amor y Exilio, habla de ese joven que se va enamorando de lugares, de mujeres, a lo largo de su vida, y todo eso cómo lo enriquece de alguna manera mientras transita la vida y los largos caminos, ¿no? Otra creo que tendría que ser la de Georges Perec, la que también acabamos de hablar, W, autobiografía de una infancia. Es una de las autobiografías más extrañas que leí. Soy muy lector de Perec, fanático, y esta a su vez está mezclada con una historia de ciencia ficción. Entonces, pero la parte en la que va contando su historia, la historia de su vida, también de su niñez, de la manera en que él empieza a escribir, en la manera en que él decide ser escritor, atravesando también la historia del siglo XX, es una de las cosas más bonitas y tiernas y profundamente literarias que he leído, ¿no? Uh-huh. Y la otra tendrá que ser La invención de la soledad, de Paul Auster. Hablando del tema que estamos hablando del padre, creo que es el gran libro
sobre ese momento en el que el padre fallece y él se pone a reflexionar, a escribir, mientras deshace la casa, empieza a escribir en cuadernos estas reflexiones y esta historia sobre la relación con su padre. Así que es un gran, gran libro del gran Paul Auster que siempre está, ¿no? Y esa sensación de fin del mundo conocido, ¿no? A mí me pasó una cosa muy rara, de cómo brotan cosas inconscientes. Yo tuve la suerte de que tenía tomado a mi papá de la mano cuando murió, ¿no? Y me habían dicho, hay un suspiro largo, y ahí sabes qué sucedió. No, me quedé con él todavía 5 horas más escuchando trova yucateca, pero me pasaron 2 cosas. Esta frase es el fin del mundo conocido, así que me retumbaba en la cabeza. Y lo otro es que me vino la canción de Macondo, yo soy de Tabasco, o sea, tendré una explicación, y todo el tiempo acompañaba a mi papá pensando en las mariposas amarillas, que luego lo leí en tu libro, ¿no? Y yo dije, qué curioso, eso me pasó. Mira, sí. Sí, esta canción, ¿no? Que la canta Oscar Chávez. Claro, claro. ¿Cómo se te vino a ti? De eso que dices, bueno, ¿y de dónde sale esta canción? ¿Por qué estoy pensando en esto y no en otra cosa? ¿No? Porque creo que eso es el duelo y la vida, como hablábamos antes. Está hecho de eso. De inconsciente. Sí, no puede ser solo dolor el duelo. Tenemos que aprender a vivir el duelo de otra manera. Somos una sociedad acostumbrada a eso, porque no es fácil. No estoy diciendo que esto sea una decisión que uno toma un día y se acabó, ¿no? Pero uno tiene que tener esa decisión de atravesarlo de otra manera. Pero ¿qué pasa? Y creo que es algo que debe ser bastante común, con esto que decíamos de los padres terribles, ¿no? ¿Qué pasa si se queda uno viviendo muchos años de la vida o el resto de la vida un duelo lleno de odio como el de Lowry, ¿no? Sí. El de Maldito Padre, que ahí está. Cuando y tiene sus profundas razones sí, de ser también. Claro, porque hay padres y hay madres profundamente hijos de puta que hacen un daño terrible. Ese es otra historia, ¿no? Ahí la persona, bueno, tendrá que tratar con las herramientas que tenga a su disposición de sobrepasar de eso de alguna manera para poder vivir su propia vida. Nunca va a ser beneficioso para nadie vivir en el odio, en el rencor, por más daño que te hayan hecho. Es muy duro, es muy difícil decir. Es fácil decirlo, es muy difícil transitarlo, ¿no? Pero debemos ser conscientes que esa manera de vivir tiene que ser más beneficiosa. Entonces, vámonos. O convertirse en el pintor y vengarse de todos. O escribir libros vengativos. Es maravilloso, tiene sus brotes psicóticos, regresa, pinta, no puede pintar cuando los tiene. Sí, pero entonces regresemos ahora sí al parricidio simbólico, modo de empleo. Datos específicos. ¿Cómo fuiste tú sintiendo? Porque uno va diciendo, acá me tengo que poner, papá, acá te detienes, papá. Uno va poniendo a lo largo de la vida esos límites, ¿no? Sí, ¿ves cuando un hijo es hincha de otro equipo diferente al del padre? Bueno, esos son buenos intentos de asesinar al padre, ¿no? Que te guste otra cosa que le gustaba a tu papá, que te vistas diferente, que escuches otra música, que elijas otra profesión de la que esas familias tradicionales que todos, generación tras generación, se dedican a lo mismo y de pronto si no te interesa, pues hacer diferente, ¿no? Bueno, son maneras muy pequeñas, digamos, pero muy beneficiosas para llegar al parricidio simbólico del que estamos hablando, ¿no? Pero lo principal es la dependencia que puedas tener con esa persona, con ese tutor, con esa madre, padre, Dios, lo que sea, ¿no? Que cada día de tu vida esté regido por la idea de que hay alguien superior que está marcando tu vida, eso llega un momento en que debes romper para poder tener tu propia vida, porque si no, no vives tu vida, ¿no? Pero lo que pasa también cuando uno viene de padre y madre muy autoritarios, a veces ¿de quién es el deseo? Es una pregunta que es muy difícil. Ah, claro. Deseo que yo creo que es mío, Claro. ¿es mío? ¿O alguien me lo está imponiendo y a alguien quiero complacer? Exacto. Aún en el más allá. Sí, ¿no? por eso. Deshacerte de eso es matarlo. Y es ser autónomo, y es ser adulto. Sí, primero hay que detectar dónde lo están haciendo. Bueno, no, sí. Tu salida de Argentina. Son trabajos muy, muy largos. Sí, No son pero es automáticos. apasionante también. Tu salida de Argentina. Pues me fui muy chico a estudiar primero.
y luego viví muchos años en España, antes de venir a México. Mi salida tenía que ver con lo mismo, con matar a la patria, de alguna manera, ¿no? Soy nieto de abuelos migrantes, entonces también la patria era una cosa que todo el tiempo me preguntaba qué era realmente, ¿no? Si era un gol de Maradona o era un lugar al que yo tenía que serle fiel y sentirme orgulloso a pesar de cosas que no dan nada de orgullo, ¿no? Ser nacionalista, así como suele ser. Y me pareció que también mi camino me obligaba a, de alguna manera, a buscar y a andar y a caminar. O sea, también estoy hecho de estas lecturas que comentábamos antes, donde ser migrante, donde andar el mundo son cuestiones absolutamente positivas, ¿no? Y así me sentí, no sé, gitano de alguna manera. Las canciones de Serrat, andar nuevos caminos y, bueno. No tenía un toque de huida. Sí, siempre estamos huyendo de todos lados, todos. Y también huí de Argentina y huí de mi padre. Voy a ser más específica. En ese momento de tu vida, cuando joven elegiste salirte de ese país que por ese momento era el tuyo, ¿era una huida? ¿Crees que a las 5:05 de la tarde que tomaste la decisión, era una huida? Obviamente. Okay. Siempre estamos huyendo. Tú. Ok. Sí. Y tú tenías idea, o sea, de qué estabas huyendo o qué estabas buscando atravesando esas fronteras. Yo me imaginaba y acerté que lo que buscaba estaba fuera de ahí. Alguna vez escuché al escritor Eduardo Mendoza que dijo que lo importante de su vida y lo que más le interesaba de su vida no eran las raíces, sino las ramas que florecían. Y esa idea me encantó desde siempre. Hay como una defensa, una creencia que la entiendo y no estoy en total desacuerdo, ¿no? De que las raíces son importantes y que estamos atadas a ellas de alguna manera. Está bien, pero me interesan más las ramas. Sí. Me interesan más las flores que crecen. Yo también creo que a veces las raíces son importantes para mejor traicionarlas. Para matarlas también. Sí. Nos queda 1 minuto y medio, entonces te quisiera hacer una pregunta. La mejor memoria de tu papá, la más bonita para ti. Escuchar música con él, y lo cuento en el libro. Estar un momento íntimo, cada quien en su mundo, porque nuestros mundos eran muy diferentes, y estar haciendo cosas juntos, escuchando música o estando ahí él arreglando el coche, no sé. Esos momentos en silencio creo que tengo como recuerdos muy, muy bonitos. Y las veces que nos dijimos que nos queríamos, no fueron pocas y eso está bien. Muy bien. Sí. ¿Y una que no sea bonita? El silencio, sin duda. El silencio Pero puede ser... en las 2 escenas habría silencio porque escuchaban música en silencio. ¿A cuál sí. Silencio? Está bien, el silencio en sus fantasmas. Lo no dicho. Lo no dicho en su infierno, sí. Y en mis propios infiernos, digamos. ¿Tú sientes que le transmitiste, ya mi última pregunta, en algún momento que tú intentabas abrazar su infierno? Más o menos. También entendí que era suyo y que yo no me podía quemar en ese infierno. Claro. Gastón, muchísimas gracias por haber estado acá y por compartir con nosotros. Pues gracias a Gastón García Marinozzi. Él es periodista, escritor, autor de, ahí les va, Viaje al fin de la memoria, otro, El libro de las mentiras, otro, Quien dijo que todo está perdido, otro, Los lugares verdaderos, y el libro con momentos autobiográficos del que hemos estado hablando, Instrucciones para matar al padre. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.